¿Qué tal estáis? Bueno, yo soy Rodrigo Luxon, para el que no me conozca, y soy diseñador gráfico, ilustrador y director de arte. A ver, voy a entrar un poco en contexto y voy a ser muy breve de la vorágine de mi canal de YouTube, ¿vale? Es verdad que os dije en julio, no sé si julio o mayo, que iba como a grabarme vlogs mensuales. Es verdad que esto lo estaba haciendo en junio, en julio y en agosto, o sea, lo que viene siendo los meses de verano. Pero ahora que lo he visto con distancia, la verdad que no considero que sea un contenido realmente, especialmente relevante, ¿no? Porque al final no deja de ser mi vida del estudio a casa, de casa al estudio. Así que he pensado, vamos a volver al origen de mi idea primigenia, que era hacer vídeos con temáticas concretas, ¿vale? Así que por eso he vuelto hoy aquí, porque hoy os vengo a hablar de mi parte como ilustrador. Mi parte como ilustrador es una cosa que me ha acompañado toda la vida. De pequeño era mi ocio y de adulto también lo sigue siendo, y con el tiempo pues se ha ido convirtiendo poco a poco en mi trabajo. Dibujar para mí siempre ha sido fundamental porque considero que es lo único con lo que yo puedo tener una mente totalmente focus. Es lo único que me mantiene muy focus y puedo llegar a conseguir concentrarme mucho, y eso a nivel mental me da mucha paz, porque es que es verdad que soy una persona que se dispersa con mucha facilidad, y dibujar sí que me hace concentrarme y me estimula mucho pues a nivel mental, a nivel creativo. Bueno, mi herramienta de trabajo es este iPad Pro. Este iPad lo compré ahora como unos 4 o 5 años, no lo recuerdo muy bien. Y lo compré principalmente para dibujar digital, o sea, era como el principal objetivo de esta compra era ese. Esto fue a raíz de que yo durante la pandemia, que yo estaba en casa, tenía una compañera de piso que era ilustradora y dibujaba con iPad, y vi que utilizaba un programa que se llamaba Procreate, que es el programa que yo utilizo actualmente para ilustrar, y gran parte de los ilustradores lo utilizan. No todos, porque es verdad que hay 1000 programas más, pero es un programa que no está mal. Podría estar mejor, pero no está mal. Entonces, yo recuerdo que durante esta época de estar en casa y tal, mi compañera dibujaba con el iPad y con Procreate, y me gustaba mucho el proceso. Es verdad que me dejó probarlo y me encantó, y dije, quiero un iPad y quiero el Procreate. Y efectivamente, en cuanto pasaron los meses y se podía ir a tiendas, lo primero que hice fue comprarme un iPad y instalar el Procreate. El programa Procreate es un programa que tú lo compras y ya lo tienes. No es como, por ejemplo, el Adobe, o sea, los programas de Adobe que son Photoshop, Illustrator, o sea, los típicos programas de diseño que yo utilizo en mi día a día, que yo mensualmente tengo que pagar una membresía por utilizar estos programas, y es como, pues depende de la tarifa que tengas, pues pagas más o pagas menos. Pero en Procreate no, tú te compras el programa, que es una app que te la bajas desde la App Store de Apple, porque es un programa que solo se puede utilizar en Apple, o sea, en iPad. Y me recuerdo que en su época me costó como 11 euros, no sé cuánto costará ahora, pero recuerdo que me costó 11 euros y ya lo he tenido para siempre. De vez en cuando se actualiza, no se actualiza mucho, tengo que reconocer. No es un programa que se actualice especialmente, o sea, a lo mejor se me habrá actualizado como 3 veces a lo largo de mi vida, no más, y con estas actualizaciones pues, meten pinceles nuevos, cosas así, pero tampoco varía mucho, ¿vale? El programa es bastante sencillo, sobre todo si sabes utilizar Photoshop, pues como que te es más fácil, porque si ya sabes utilizar el manejo de capas, pues como que ya tienes más interiorizado el funcionamiento de este tipo de programas, ¿vale? Todos los programas de diseño por norma funcionan con capas, tanto de diseño, incluso de edición de vídeo. O sea, todo el mundo del diseño funciona como utilizando capas. Si no has utilizado nunca nada, ninguno de esos programas, es importante que sepas un poco este concepto. De hecho, a veces doy clases de Photoshop y los primeros días siempre intento hacer mucho hincapié en que los alumnos conozcan cómo funcionan las capas, el orden de las capas, porque una vez que tú sabes eso, ya como que llevas mucho trabajo adelantado de cara a seguir progresando dentro de este tipo de programas de diseño. Entonces nada, os voy a enseñar las ilustraciones que he ido haciendo durante estos años últimos, mis referencias y las cosas que me inspiran en mi día a día a la hora de ilustrar. Así que nada, os voy a mostrar un poco lo que tengo aquí dentro. Esto que estáis viendo ahora mismo es como el feed de mi Procreate. Aquí están todas las ilustraciones que he hecho hasta el momento. Hay algunas que no estarán porque es para que las he eliminado ya, o las he pasado al ordenador y las he quitado aquí, no lo sé. Pero la gran parte de ellas están aquí. Os voy a ir enseñando un poco de forma cronológica
cómo he ido evolucionando. O sea, voy a ir abajo del todo, que están las más antiguas, y arriba están como a la más nueva. Voy a hacer una selección de las que yo considero así como más o menos que me gustan o que considero interesantes para mostrar y os cuento un poco sobre ellas, ¿vale? Vamos con la primera que hice, o al menos la más antigua que tengo en este iPad. No sé si es la primera que hice, pero diría que es de las primeras. Esta ilustración concretamente veo un poco de mis antiguas ilustraciones que yo hacía cuando tenía mi época bloguera, siempre como caracterizados por tener como unas caras como muy angulosas, unos pómulos muy marcados, las mandíbulas, esa cara como iriática, así como muy seria o como cara de impasiva ante la vida. Es una cosa como muy característica de mi tipo de personajes que durante hace ya muchos años y no sabría decirte muy bien cuál es la referencia de todo esto, pero yo creo que viene un poco de mi época de bloguero, porque es verdad que en esta época sí que funcionaba mucho con mi universo de la moda y tal, y es verdad que a lo mejor ese tipo de ilustración pueden llevarme un poco pues a los mundos de pues, Jordi Lavanda o Arturo Elena, no sé si os sonarán esos ilustradores, imagino que Jordi Lavanda sobre todo sí, porque fue como súper top en la época de los 2000 con todo el merchan que sacó. Y es verdad que yo cuando era adolescente sí que era muy obsesivo con ese tipo de ilustradores, que tenía un enfoque como muy sobre todo a moda, y todos sabemos que la moda siempre está como muy ligada a ese tipo de rostros así como muy escuálidos y tal, como muy estilizados, ese tipo de ilustración como de moda. Y es verdad que pues como de adolescente pintaba mucho ese tipo de ilustraciones, es verdad que cuando he ido creciendo como que esta parte se ha ido como manteniendo en mis personajes. Entonces es verdad que cuando yo empecé a dibujar con el iPad, pues venía un poco de la parte mía de cuando dibujaba a mano, y es verdad que se nota un poco pues que iba siguiendo un poco esta tendencia mía de dibujar este tipo de personajes. Aquí es verdad que se nota que pues que estaba empezando con el iPad. Si abrimos las capas vemos que solamente hay como 5 capas, bueno 4 realmente porque el fondo no cuenta, o sea 4 capas, y, y era porque tampoco tenía muy dominado el hecho de pues ir haciendo pues cada elemento del personaje por capas y diseccionándolo. Esto es una cosa que yo fui aprendiendo un poco más con el tiempo, a diseccionar más los personajes, porque es verdad que muchas veces parte de estos personajes yo también les doy algo de animación muchas veces, pues por ejemplo en redes sociales ilustración como tal no suele funcionar mucho, pero por ejemplo si quieres que funcione un poco más, por ejemplo en redes sociales como puede ser TikTok, que es mayormente vídeo, pues muchas veces lo que hago es que las ilustraciones en vez de subirlas tal cual, lo que hago es que esa misma ilustración le doy una cierta animación, pues a lo mejor que el personaje se mueve un poco o se le mueve un poco la cabeza y tal. Entonces para hacer esto es muy importante tener como el personaje diseccionado como en partes, en plan pues por ejemplo la boca separada de los ojos, la nariz por un lado, la boca por otro, las orejas por otro, el cuello por otro, los brazos por un lado, el antebrazo, porque si quieres que se mueva el brazo, entonces como que tengo que diseccionar todos los personajes mucho, siempre por si algún momento los voy a animar, ¿sabes? Porque es un trabajo que yo ya llevo como adelantado, porque es que luego diseccionar esto con Photoshop es un jaleo. Entonces, como que siempre cuando voy a dibujar, voy pensando un poco el orden de las capas y cómo van a estar divididos esos personajes para que yo luego pueda animarlos. Entonces, por ejemplo, en esta ilustración, pues se nota que, bueno, pues estaba como empezando, pues no tenía esto yo muy pensado y solamente, si os fijáis, está la capa, o sea, está el fondo rosa este, que debe ser que luego hice otro encima, donde puse esta especie de llamas, que tampoco está muy trabajada, si veis no tiene ningún tipo de volumen. Aquí está el personaje tal cual, en una misma capa, tac. Y pues si os fijáis, hay aquí como una pequeña sombra de ojos que está aplicada y como algo del cuello. Y esta capa, la número 5, que si os fijáis es un poco pues sombra, que es un poco lo que yo hacía en mi época cuando yo digitalizaba, que yo dibujaba a mano esto y luego yo daba color muchas veces a las ilustraciones con Photoshop, y lo que hacía era un poco pues esto lo que veis aquí. Bueno, vamos a pasar a esta que también habla de otra época mía, que era la época Tumblr, ¿vale? Hubo una época, bueno, durante los años 2000, del 12 al 17, 16, como durante ese rango de tiempo, yo he sido acérrimo seguidor de Tumblr, a tope, tenía como 5 Tumblrs. O sea, como que he sido muy obsesivo con el Tumblr porque era una red social que me gustaba muchísimo. Digo me gustaba en pasado porque es verdad que a raíz de que aplicaron las políticas de restricción de edad y se dejaron de subir ciertos contenidos, me estaba mostrando un poco lo que me mostraba Pinterest, que tampoco me interesa mucho más.
Entonces, esa red social me gustaba mucho porque era muy punky, te dejaba subir lo que quisieras, era como una forma de crear blog, pero de una forma más transgresora. Y es verdad que pues había mucho contenido spooky. De spooky es pues eso, como un poco así como rollo cosas paranormales, así un poco rollo creepy, o sea, como este rollito así como rollo serie de pesadillas, ¿sabes? Entonces, yo es verdad que en mis blogs sí que subía un cierto contenido, pues eso, cogía fotos, hacía colas, les metía algo de ilustración encima, como este ejemplo, que son como Jackie Kennedy y Kennedy, y esto lo hice con Procreate. Si os fijáis abajo, pues está la imagen, bueno, abajo en las capas. En Procreate tú puedes animar, pero es como muy frame a frame. Si os fijáis las capas, pues cada una tiene un movimiento de la gelatina rosa que le sale de los ojos. Y eso es un poco un trabajo, pues un poco laborioso, porque si os fijáis, pues tienes que ir capa por capa, una, otra que baja un poco, tal cual, que en realidad, bueno, si vas a hacer un GIF que dura poquito, pues con hacer como 5 o 6, pues ya consigues un poco una animación un poco graciosa y tampoco requiere mucho trabajo, porque bueno, al final esto tampoco tiene un trabajo de ilustración importante, ¿sabes? Pero es verdad que si quieres animar algo de, pues el personaje anda, no sé qué, o el personaje tiene alguna acción concreta y luego tiene que hacer otra escena y no sé qué, pues esto evidentemente no lo puedes animar con Procreate porque sería una animación más compleja que eso requeriría pues otro tipo de cosas y yo lo hago con After Effects, que es un programa de animación de Adobe. En Procreate trabajo a mano con, si quiero animar, trabajo a mano con After Effects, entonces yo lo que hago aquí, los personajes los disecciono como he dicho anteriormente, con las partes que yo quiero animar y luego yo todo esto lo paso al ordenador y luego lo abro en After Effects. Una cosa muy buena que tiene Procreate es que tú estás trabajando sobre un archivo que se puede pasar a PSD. ¿Qué es un archivo PSD? Los archivos PSD son los archivos de Photoshop editables. Entonces tú, por ejemplo, aquí tengo esta serie de capas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo esta animación la podría llevar a Photoshop y hacer el GIF en Photoshop y animarlo en Photoshop si quisiera, porque yo puedo pasar esto en archivo PSD al ordenador y estaría con las capas tal cual están aquí, ¿vale? Todas estas capas el archivo se abriría en Photoshop igual que lo tengo en Procreate y esto muchas veces me permite como terminar procesos. Muchas veces algunas animaciones o no animaciones, ilustración que no tenga animación, muchas veces yo ilustro en Procreate y yo lo paso a Photoshop y muchas veces pues ahí termino de maquetarlo. Bueno, esta en concreto me gusta mucho porque esta la hice ya como hará como 4 años o 5 años, tiene ya tiempo. Y es verdad que esta ilustración ya empieza a tener como ciertos matices un poco parecidos a los que yo tengo actualmente. Es verdad que lo que hago actualmente está ya lejos de esto, pero veo un poco. Si os fijáis aquí, se nota que yo ya empecé a utilizar otro tipo de pinceles y a jugar un poco con las texturas a la hora de ilustrar, entonces, y a trabajar un poco con la luz, a los volúmenes, como que hay cierta intención ya aquí, a diferencia de la ilustración primera que os he enseñado. Eso es de una animación concretamente, si os fijáis, esto lo hice para recrear que la casa como que estaba en llamas y como que luego el personaje se tiraba por la ventana en llamas y no sé qué. Es verdad que aquí las llamas no se ven porque luego las llamas, como os he dicho anteriormente, la hice en otra capa, esa capa luego la metí en Photoshop, o sea que esto está súper tal. Pero os puedo enseñar un poco, pues eso, si os fijáis aquí, mira el personaje, todo lo que se mueve, o sea, todo esto es... Pues eso, frame a frame, es un trabajazo y es verdad que animar en Procreate no es una cosa que suelo hacer, la verdad, porque es un trabajo bastante laborioso. Como he dicho anteriormente, me encanta como el mundo spooky, el mundo paranormal, el mundo del misterio, es una cosa que a mí me representa mucho, me gusta mucho. Y concretamente esta casa habla un poco de muchas de las referencias que yo tengo en mi vida. De hecho, concretamente esta casa como que me puede llevar un poco a la familia Addams, que bueno, que es un poco raro en ese universo spooky, o me lleva concretamente también muchas veces a... había de pequeño un videojuego que yo jugaba en la Nintendo 64, bueno, jugaba más mi hermano porque yo era más pequeño, pero sí que recuerdo ver a mi hermano jugar ese juego y luego yo de adulto he jugado, que este juego se llamaba Maniac Mansion, no sé si eso sonará, pero era como una aventura gráfica donde yo pues podías elegir un personaje y ese personaje tenía que entrar en una mansión encantada y en esa mansión pues tenías que liberar a una chica y no sé qué, y había un científico loco y no sé qué, bueno, una cosa así. Y es verdad que la casa era un poco este rollo así como victoriano, en la noche. También me lleva un poco a... Si habéis jugado a los Sims, además que yo era como muy obsesivo con los Sims también, habla un poco también de mi época adolescente,
Los Sims, no sé si lo sabéis, bueno, si habéis jugado lo sabéis seguro porque en todos los juegos de los Sims aparecen la familia de los Lápida, que era una familia de los Sims que tenían como una casa así, rollo victoriana, que yo creo que era como también una referencia a la familia Addams. Entonces también como que pues hay referencias aquí en esta ilustración, si os fijáis, con el cementerio al lado de la piscina, no sé, pues es una cosa que me lleva un poco, pues eso, a ese imaginario mío de lo paranormal. La cosa fue evolucionando en mi proceso de ilustrar. La paleta de colores también la fui definiendo poco a poco. Es verdad que bueno, empecé a dibujar, pues bueno, tenía un poco una paleta de colores, pues eso, la que me tocase en el momento y me apeteciera. Eso está bien, la verdad, tener como tu paleta de colores, porque es verdad que en mi caso define un poco más mi ilustración. A mí me gusta que, por ejemplo, cuando abro el feed de Instagram, todo respira un poco pues los mismos tonos, la misma energía cromática, eso me gusta, y que tenga todo esa armonía, ¿no? Cromática. Entonces es verdad que yo pues con el tiempo me he ido definiendo mi paleta de colores, que es verdad que no es una cosa que consigues de un día al otro, sino ha sido en base de ir probando con ilustraciones y viendo un poco con los colores con lo que tú te sientes más cómodo y lo que crees que más te identifica. En mi caso es obvio, el azul me identifica bastante, de hecho es como, pues eso, forma parte de mi brand, o sea, siempre intento aparecer con cosas azules en mis vídeos, porque considero que habla de mí, entonces como que lo considero como una serie de identidad y lo utilizo, intento repetir ese patrón constantemente. En el caso de las ilustraciones también el azul está muy presente siempre, porque de hecho el azul para mí es un color muy importante porque es un color que me gusta mucho, me da mucha paz, o sea, me encanta el color azul. Entonces es verdad que yo siempre intento poner siempre cosas azules en mis ilustraciones. Si os fijáis, siempre hay como fondos azules, siempre como ese azul plain. En este caso, esta ilustración que ya tiene un tiempo, pero es verdad que aquí ya sabía que estaba definiendo un poco más mi paleta de color. Es verdad que el naranja no suelo utilizarlo mucho, pero aquí lo estaba utilizando. En este caso, estos personajes, si os fijáis, beben también de mis personajes iniciales, pero aquí empiezan ya como a evolucionar un poco, ¿no? Pues si os fijáis, las mandíbulas no son tan marcadas. Intento como poner la piel pues, de un tono verde color carne, color blanco. No sé, me apetecía jugar un poco más con las texturas, utilizar otro tipo de pinceles, de lápices. Me gusta que se vea el trazo a la hora de colorear, porque le da como un punto así como más manual. Siempre que dibujo digitalmente me gusta que la ilustración es verdad, aunque se vea digital, pero no me gusta que parezca digital. O sea, quiero decir, se sabe que es digital y el que sabe ilustrar se dirige, eso es dibujo digitalmente y doy por hecho que se sabe que mi ilustración es digital. Pero es verdad que no me gusta que parezca 100% digital en textura, sino que me gusta que parece que tenga un punto un poco más naif o un poco más eso, que se nota que está hecho como a mano, que se vean los trazos o que de repente pues las líneas no son tan rectas. Eso me gusta, que sea como todo más irregular, le da un punto como más, no sé, en mi caso le da un punto como de más frescura, no sé, a mí me gusta más. En esta ilustración concretamente pues me pasa lo mismo, si os fijáis, de hecho aquí mal hecho por mi parte porque tengo 3 personajes separados y luego 3 fusionados, no sé por qué fusioné 3 personajes en una misma capa, en este caso pues tampoco estaría correcto, ¿vale? Os voy a enseñar algo ya que fui haciendo también aquí en Procreate. Muchas veces también, como he dicho anteriormente, muchas veces trabajo de Procreate a Photoshop y otras veces de Photoshop a Procreate. En este caso lo hice al revés. Hice la composición de fotos en Photoshop y luego yo empecé a dibujar encima. Si os fijáis, esta infografía, lo podréis llamar así, sobre mis referentes musicales y LGTB, está así alargado porque esto luego yo lo dividí como en 4 cuadrados o algo así, y luego esto yo lo puse en un carrusel de Instagram, entonces luego cuando tú pasabas el carrusel de Instagram se veía como todo seguido sin cortes. Me gusta a veces también el hecho de jugar con el collage. El collage es una cosa que siempre me ha gustado. Es verdad que últimamente no hago tanto collage como hacía antes, porque tuve una época que me dio mucho por el collage. Yo voy por épocas. De vez en cuando me gusta como retomarlo, porque es verdad que me gusta como eso, fusionar el collage con la ilustración. No sé, ha habido mucha gente referente en mi vida que hacía este tipo de cosas, como puede ser Roberta Marrero. Parte de su obra era eso, utilizar collage con ilustraciones, y yo siempre la tenido mucho como referente a la hora de hacer este tipo de composiciones, donde es como un poco todo caos, texto, no sé. Estas infografías me parecen divertidas de hacer y como que me divierte mucho hacerla. Voy a pasar a otro tipo de ilustración donde ya se ve un poco más la evolución. Si os fijáis, pues los personajes tienen una textura, unos volúmenes, ya no se nota el trazo para diferenciar, pues eso, las mandíbulas o para diferenciar los pómulos, sino que directamente ya lo intuyo yo, lo voy marcando
creando volúmenes con la tonalidad de esta rosa. Entonces, bueno, como se pueden ver aquí los dedos, no sé, como que esta parte de ilustración ya la considero como una pequeña evolución en estos últimos años donde he ido dibujando con Procreate. De hecho, aquí si os fijáis, pues está todo ya dividido por más capas, está más diseccionado, están agrupados muchos de este personaje, por ejemplo, pues está agrupado en uno para que yo pueda mover el personaje de una vez y llevarlo donde yo quiera. O puedo coger ese personaje y utilizarlo para otra cosa. Muchas veces también reciclo. Eso creo que lo hacemos todos los ilustradores que hacemos trabajo digital, de reciclar cosas que ya tenemos hechas. Muchas veces si hay que utilizar muchos personajes o de repente a veces he hecho como composiciones con restos de esta ilustración, de aquí cojo estos elementos, de esta ilustración cojo estos elementos, de esta cojo estos y de repente me monto otra ilustración que la monto con Photoshop y aquí nadie se entera, quiero decir, no sé que seas un loco que se fije cada cosa que hago, que lo dudo, la gente no suele darse cuenta y haces como composiciones nuevas sin tener que dibujar. Pues eso, para eso es guay como tener como los personajes en este caso o los elementos separados, porque así puedes coger lo que te interesa y no tienes que estar recortando ni nada de esto, ¿sabes? Es verdad que concretamente este ejemplo de ilustración me parece un papurrí así como muy loco de colores. Yo hubiese definido un poco los colores, hubiese hecho menos colores, a lo mejor el rojo lo hubiese quitado y hubiese puesto un rosa, pero en este caso esta ilustración me parece divertida, me parece guay, me gusta. También me cuenta una historia, no sé, me mola. A ver, esta ilustración también me parece guay porque también habla de un antes y un después en mi forma de ilustrar actualmente. Y es verdad que aquí dejé de centrarme tanto en personajes, empecé a centrarme más en espacios, que es actualmente lo que hago. Ahora he pasado de solo pintar personajes y hacer como escenas más rollo como cómic o contar una historia o que el personaje cuente algo, más tipo viñeta. Y ahora sí que me gusta más crear como espacios sin personajes y como crear espacios o crear composiciones de elementos, pero sin utilizar personajes. Porque es que me he tirado tantos años de mi vida creando ilustraciones donde el personaje es como el elemento central, que ahora como que me apetece un poco experimentar otro tipo de cosas, ¿vale? En este caso concretamente vemos como este pequeño estante, mueble, como queréis llamarlo, donde tengo pues cosas que me inspiran, ¿no? Pues una serie de libros que yo tengo, o libros que me gustaría tener, o libros que me hablan un poco de mí. Y pues estos cuadros que también pueden hablar un poco de mí, el color azul de la moqueta, no sé, esto me gusta más. Además, concretamente esta ilustración es, o sea, si una paleta de color habla de mí, sería esta, los tonos rosas, azules, esos tonos fríos, pero a la vez como bastante, no sé, como bastante cute, así con los rosas. Este universo es muy luxón, esto habla de mí. Me gusta mucho esta ilustración. Esta la tengo en mi tienda, si la queréis comprar. Es verdad que no se vendió muy bien, tengo que decir, esta ilustración la habré vendido, no sé, habré vendido 2 o 3, pero a mí concretamente esta me parece guay. Si os fijáis, hay como un trazo blanco, y esto lo hago muchas veces porque me gusta simular la impresión con risografía. No sé si sabéis lo que es ese tipo de impresión, pero cuando trabajas con risografía o con serigrafía o cualquier tipo de impresión donde tú imprimas por capas, en plan, pues imagínate, tú cuando imprimes en cualquier cosa utilizan como los colores CMYK, que es cian, magenta y amarillo, y con esa mezcla de colores pues se hace la impresión. Si abres cualquier impresora, todo lleva CMYK y negro y blanco. Entonces todo funciona así, cualquier máquina de impresión funciona un poco así. Entonces tú muchas veces, muchos procesos de impresión, que no voy a explicar ahora porque es un poco largo, complejo, pero funcionan con capas de colores. Entonces muchas veces las capas de colores se mueven y se mueven ligeramente, entonces como un defecto, que para mí no es un defecto porque me gusta mucho cuando veo una ilustración y se mueve un poquito y se nota que se ha movido a lo mejor la capa del cian o la capa del magenta, y de repente pues claro, al moverse se queda un poco un trozo blanco del movimiento de la plancha a la hora de imprimir. Y me gusta como emular como que mi ilustración está hecho con algún tipo de estos procesos de impresión y como que se ha movido la capa de impresión y se ve un poco ese defecto, que me gusta como emular que la ilustración tiene un defecto. Bueno, esta ilustración concretamente me gusta muchísimo y esta es verdad que la vendí un montón. Yo creo que esta la hice como hace 2 años y pico, y es verdad que una vez que yo desarrollé esta ilustración dije, vale, quiero seguir por aquí, y de hecho sigo por ahí. ¿Vale? Porque es verdad que aquí ya se juntan muchas cosas. Aparte de que ya tengo definida mi paleta de color, tengo definido mis texturas, he aprendido a utilizar volúmenes, he metido elementos que a día de hoy me inspiran mucho, como puede ser, por ejemplo, la arquitectura
el interiorismo es una cosa que pues siempre me ha gustado, pero últimamente como que tengo bastante interés en este campo. Puede ser porque mi novio es arquitecto y llevo 6 años viviendo con un arquitecto. Puede ser que haya algo de referencias aquí. Todo puede ser, pero es verdad que es una cosa que siempre me ha gustado y me apetece mucho como experimentar con estos mundos arquitectónicos y geométricos, que además mira encima que yo digo siempre como el dibujo técnico, ese tipo de cosas, y es verdad que no considero que esto sea dibujo técnico, pero es verdad que el hecho de tener ya una geometría, pues mete un punto de dibujo técnico, no es tan rayo, no como dibujar un trazo libre, ¿no? Y el hecho de meter este punto así como de Memphis, estética Memphis, que es esta estética que había como en los 80 y en los 90, de muchos, bueno, en general en diseño y en mucho mobiliario que se hacía en la época. Tiene un rollo así como un poco Dalí, podría decir, en ese punto surrealista, pero realista. También me gusta porque juego con la luz, empiezo a dibujar a jugar con la luz, que es una cosa que no había hecho hasta el momento, ver cómo incide la luz en los objetos. No sé, me gusta un poco también eso de dibujar una cosa que podría ser un paisaje. Bueno, realmente para mí es un paisaje esto, ¿no? Porque cada uno puede definir lo que es un paisaje para él. Para mí esto es un paisaje, pero me hablan de un paisaje bastante artificial, ¿no? Porque podríamos estar hablando de pues, una maqueta iluminada con un foco, y eso me gusta. Aquí ya, por ejemplo, si os fijáis, pues es que las capas están pues, mucho más curradas, está todo mucho más dividido. Mira, si os fijáis aquí, tengo aquí mi referencia. Muchas veces, chicos, sinceramente, yo me estoy todo el rato buscando referencias de 1000 sitios y de repente cuando veo una referencia de algún edificio que me gusta o algún elemento que me gusta, directamente cojo y lo calco y lo voy cambiando, ¿sabes? En este caso, si os fijáis, es un poco parecido, ¿no? Esta casa o bueno, sí, sería como una casa, bueno, este edificio, pues está cogido realmente de esto. Lo que pasa es que yo luego he ido añadiendo otros elementos y lo he ido modificando un poco según lo que me interese. Pero bueno, muchas veces también hago esto, cojo como elementos, pues muchas veces de Pinterest, o otras veces lo cojo de, pues a lo mejor una referencia de Instagram, o de repente pues de alguna web que he visto por ahí, o mismamente pues a veces estoy abriendo un libro y de repente veo algo en el libro que me gusta, le hago una foto y lo guardo tengo un WhatsApp con referencias y me paso todo como a esa conversación de WhatsApp que estoy solamente yo conmigo mismo, donde me voy apuntándome pues todas las cosas que me inspiran y las cosas que me interesan, o ideas, o se me ocurre algo, me grabo una nota de voz, digo, dibujar esto haciendo no sé qué, o referencia de no sé qué, o buscar esto o tal, o de repente eso. Entonces yo cuando no sé qué dibujar, muchas veces pues abro ese chat de WhatsApp y digo, a ver, ¿qué había apuntado yo aquí hace 2 semanas para dibujar? Y yo pues ahí encuentro ya fotos, cosas, y digo, pues esto lo puedo utilizar para tal. Entonces yo ya empiezo ya como a componer y a hacer mis dibujos. A ver, esta en concreto me gusta mucho, que de hecho esta tiene una pareja. Hay 2 ilustraciones que son similares. Hice como esta pareja de ilustraciones para venderlas en mi web, para que la gente las comprase en conjunto. Y me gusta mucho porque hablo un poco también de, pues eso, de mí y de mi nueva época, donde solo dibujo casas en la gran parte. Y es una cosa que he descubierto que me encanta, es como mi momento de confort a la hora de ilustrar. Quizás antes mi momento de confort era pintar personajes y pintarle gestos y caras, y eso ya como que no me interesa. Entonces ahora me interesa muchísimo dibujar casas. De hecho, actualmente ya me he centrado como muy a saco con el tema de hacer ilustraciones un poco arquitectónicas, pero a la vez sin dejar de lado mi vertiente anterior, porque es verdad que mi esencia sigue estando, el rollo spooky sigue estando. Y por ejemplo, en el caso de no sé, pues en este caso de esta ilustración, ¿no? Que es como una ilustración pues, donde he metido un personaje, que si os fijáis el personaje ha evolucionado bastante con referencia al primero que os enseñé. Pues aquí hay unos volúmenes, el pelo cambia, no sé, están las texturas, no está marcado con trazo, con línea la mandíbula ni los pómulos. En esta ilustración concretamente se ve un poco mi esencia en general, tanto de antes como de ahora, porque se ve un poco pues mi yo de antes, donde está el personaje, donde está la parte un poco más de cómic, donde meto aquí la parte de texto, y también está la parte de ahora, pues donde he metido estas texturas con las que trabajo ahora, los volúmenes, la casa, el elemento de la casa. El elemento de la casa de repente está como muy presente en mi vida. No sé si también porque estoy buscando como comprarme una casa, no sé, cómo mi vida actualmente como que gira en torno a la vivienda, la casa, o lo que simboliza una casa, ¿no? No sé, como que me gusta estar en torno a esto todo el rato, estoy en bucle. Y aquí en concretamente pues quise meter esto, también metí la parte como de las galácticas y como las estrellas, que también me gusta mucho, el mundo del universo, no sé, como que esta ilustración también un poco este rollo.
Actualmente, ¿qué estoy haciendo? Actualmente digo, pues en este año, ¿qué he estado haciendo? Pues mira, por ejemplo, esta ilustración la he hecho este año, me gusta mucho, porque he metido también un poco lo que he hecho anteriormente, he metido un poco también todo, como que he ido cogiendo todo lo que he ido haciendo estos años, lo he metido todo en una coctelera y he creado ya de repente esos mundos donde ya he ido como un poco marcando un poco mi estilo, ¿no? Es verdad que en este caso en concreto no hay rosas, los he quitado, porque es verdad que a principios de año como que me puse como objetivo intentar como bajar un poco la intensidad del rosa, empezar a meter rojos o algunos otros tonos como puede ser el verde, ¿no? Porque es verdad que sentía que de repente veía el feed de Instagram y era todo demasiado rosa, me parecía todo demasiado Barbie y, y me encanta el rosa, siempre a favor, ¿eh? O sea, nunca voy a decir nada en contra del color rosa porque me gusta mucho, igual que el color azul. Entonces yo en esta que la hice como a principio de año, dije, ya está, meto rojo. Esta ilustración, pues, a ver, cualquiera que la vea, pues a lo mejor dice, son una serie de elementos dispares que ha puesto Rodrigo y nadie sabe de qué. Pero sí que tiene un sentido, ¿vale? En concretamente esta ilustración nos habla como de los orígenes de la humanidad según algunas teorías, como es la teoría de la panspermia. Bueno, hay una teoría que dicen algunos científicos, como que la vida en la Tierra, o la vida inteligente en la Tierra, más bien dicho, como que vino dada por unos extraterrestres que vinieron de fuera y como que esos extraterrestres como que implantaron su gen de la inteligencia en el ADN humano. Entonces, gracias a eso hemos podido evolucionar como humanos, gracias a que unos extraterrestres pusieron parte de su ADN en nuestro ADN. Porque dicen que hay una parte del ADN que tiene como una procedencia desconocida, una parte del ADN humano que no saben de dónde viene, entonces tienen la teoría de que puede ser de que venga de fuera de la Tierra. Entonces, en esta ilustración quise hablar un poco de esto, entonces metí ciertos elementos, pues por ejemplo, la nave espacial, que es un elemento obvio de seres de otro planeta con una cierta inteligencia y una cierta tecnología avanzada, con este fondo así como de cuadros que me habla como de saltar a otras dimensiones, otras realidades, no sé, puede hablar un poco de esto. Luego de repente metió el elemento arquitectónico, porque aparte de que ser un elemento que utilizo muchísimo últimamente, pues también la arquitectura nos habla de una evolución y de una sociedad, ¿no? Entonces, bueno, de una sociedad avanzada. Entonces, bueno, pues como que ese elemento lo he metido ahí, como que nos habla un poco de una sociedad avanzada que puede ser esa sociedad extraterrestre. También está una cadena de ADN, ¿no? Que nos podría estar hablando pues de la vida en un planeta. Luego vemos como dos círculos donde se ve como un planeta árido y aquí quise representar pues cómo es la visión de unos seres que llegan a un planeta que está muerto, donde no hay vida y donde van a generar vida. Luego debajo se puede ver como una serie de planetas y se ve que uno de ellos está señalado, que se puede representar la Tierra, que se puede representar como un planeta que está en una zona habitable, donde pues, se puede crear vida por condiciones donde está el planeta, por temperaturas y tal. Y luego, por ejemplo, pues tenemos una mano humana donde hay una gota de sangre y de la gota de sangre sale el ADN y se ve como la secuencia del ADN. Entonces aquí se está hablando un poco pues de cómo esos seres metieron su ADN en nuestra sangre. Y luego abajo pues tenemos un planeta que podría parecer la Tierra pero no lo es, que podría estar hablando de nuestro planeta origen, de nuestros dioses extraterrestres, y luego pues abajo vemos otra infraestructura con unos seres saludando. Y bueno, pues vemos un poco pues una serie de cabeza sobre otra cabeza donde puede hablar sobre la inteligencia o el linaje, y luego pues está esto que habla sobre la física y bueno, en fin, no sé. Mi movida que yo me monté aquí porque, chicos, muchas veces estoy dibujando, estoy escuchando como cosas de misterio y de repente pues digo, venga, pues esto me encaja guay por una ilustración y sale esto. Y de aquí pues eso, tengo aquí este universo mío de ciencia ficción, bueno, o de ciencia, nunca se sabe, pues si no sabemos si es ficción o no. Entonces, bueno, pues me gusta meter este universo galáctico, me gusta. Bueno, voy a ir acabando ya, podría estar hablando de todo lo que he dibujado a lo largo de estos años y tirarme aquí 5 horas, pero chicos, este vídeo tiene que terminar en algún momento. Y os voy a enseñar una de las últimas que he hecho que me gusta mucho. Esta concretamente me gusta un montón porque es verdad que aún hay muchas cosas que actualmente suelo dibujar. Vamos a hablar de la paleta de color, por ejemplo, de esta ilustración. Me gusta en el hecho de que es verdad que mantengo mis colores de toda la vida, como puede ser el rosa, el azul y el amarillo, pero es verdad que he añadido pues, los rojos, los verdes, y creo que he conseguido una armonía entre unos y otros, ¿vale? Entonces,
Me gusta porque he metido colores nuevos, he intentado salir un poco de mi paleta de color rígida, pero sin dejar de lado la de siempre. Y en este aspecto me gusta esta ilustración por eso. Me gusta también porque he metido el elemento casa, que es una cosa que meto todo el rato últimamente, como he dicho ahora. Pero es verdad que le da un punto más naif, no es una casa tan de diseño, es una casa más estereotípica, más típica. Pero aún así tampoco es una casa que considere que sea una casa muy básica, se nota que tiene unos volúmenes, no sé. En esta casa podemos apreciar que hay una ventana encendida, por lo cual significa que hay vida dentro, que hay hogar, no sé. En esta casa quería representar un poco lo que viene siendo el hogar, el bienestar o la vida, pues eso, como en armonía con tu casa, ¿no? Y si os fijáis encima de la casa hay una piedra que es como una especie de meteorito que está como flotando y que de un momento a otro puede caer y destrozar la casa. Entonces, últimamente mi vida la siento un poco así, ¿no? Como esta ilustración, donde tengo una vida estable actualmente, pero soy autónomo, la vida de autónomo fluctúa mucho, hay meses buenos, hay meses malos, y siento a veces como que esto que yo he ido consiguiendo estos años de trabajar de mí como Rodrigo Luxon y de mi trabajo, pienso que de un día para otro pues puede continuar como pueda acabar. Entonces siento que hay como una amenaza sobre mi cabeza, como esta piedra que puede caer y destrozarlo todo y hacer que todo lo que he conseguido en estos 2 años termine. Entonces es bastante trágica esta ilustración, en verdad, de que se ve así como muy nice, pero tiene un trasfondo un poco oscuro y habla un poco de mis miedos realmente esta ilustración. Y luego hay dos personajes que están ahí como viéndolo, que podría hablar un poco de la mirada ajena, ¿no? Ante mi vida, de, no sé, como que hay gente que está viendo un poco mi vida a ver por dónde va. Sé que hay mucha gente que pues pensará, oye, pues es que, ¿por qué dejas tu trabajo trabajando en una agencia, en un trabajo estable y de repente has decidido tirar esa estabilidad económica para estar un poco más precario? Porque es para que la vida de freelance puede llegar a ser meses muy buenos y meses muy precarios. Y has decidido de repente hacer esto y a lo mejor te va a salir mal. Entonces sé que hay mucha gente que está esperando que me salga mal o no lo sé. Entonces, bueno, he querido poner esos personajes como una mirada ajena, viendo un poco cómo se ve mi vida y cómo podría terminar, no lo sé. E igualmente esta ilustración me parece muy bonita, me encanta. Creo que la voy a sacar para venderla porque yo creo que en un marco puede quedar preciosa en cualquier estancia. Y bueno, en resumen ha sido un poco esto. Espero que os haya gustado. Me gustaría hacer otro vídeo explicando un poco mejor otras ilustraciones o otras referencias. Y me gustaría también hacer otro vídeo también enseñándoos un poco mi parte como ilustrador de antes, donde yo dibujaba con acuarelas, con ceras, tal, que como os he dicho no es algo que haga ahora, pero puede ser divertido que os muestre esta parte mía o de cosas mías que hacían anteriormente. Y nada, si te gustaría ver algo concreto de lo que hago o te gustaría que hablase en algún vídeo de algo en concreto, pónmelo en comentarios. Los comentarios siempre me ayudan a que mis vídeos otras personas los puedan ver, porque el algoritmo como que te premia. O sea, me premia a mí para que tú puedas verlo y te salga mi vídeo recomendado porque la gente lo comenta. Entonces, si me dejas un comentario en este vídeo y porque te ha gustado, pues escríbeme, dame like y suscríbete, porque bueno, es verdad que mi canal es muy pequeñito, me sigue muy poca gente, pero me gustaría que con el tiempo esto pues crease una comunidad y creciera un poquito más. Me podéis seguir en Instagram, soy @RodrigoLuxon, y en TikTok también, @RodrigoLuxon, soy igual en todas las redes sociales, así que si quieres ver parte de mi trabajo y parte de las ilustraciones que he enseñado, o muchas de ellas que no he enseñado y queréis ver más de las cosas de las que hago, pues podéis verme ahí. Así que nada, nos vemos en otro vídeo, chao.